Un experto analista y director de análisis de WisdomTree, Nitesh Shah, afirma que el oro tiene un camino hacia los $4.000 por onza debido al desmoronamiento de la credibilidad financiera de Estados Unidos, impulsado por la creciente deuda, la inflación persistente y la incertidumbre en torno al dólar. En mayo de 2025, el mercado del oro ha alcanzado un punto de inflexión. Mientras muchos analistas debaten sobre si la reciente subida de precios es solo un impulso momentáneo o el inicio de un ciclo prolongado, hay voces que apuntan mucho más alto. Una de ellas es la de Nitesh, director de análisis de WisdomTree, quien ha declarado con claridad que el oro tiene un camino claro hacia los $4.000 por onza, no como una predicción caprichosa, sino como una consecuencia directa del deterioro progresivo de la credibilidad económica de Estados Unidos. Estas palabras, que hace apenas unos años habría parecido extremas, hoy resuenan con fuerza. Y no es solo porque el oro ya ha superado los $3.500 en semanas recientes, sino porque los fundamentos sobre lo que sostiene la economía de Estados Unidos están empezando a mostrar grietas profundas. La deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado cifras sin precedentes, y es que ya lo veníamos avisando aquí en el canal desde hace mucho tiempo. La inflación, que se había prometido como transitoria, se ha vuelto persistente. Y lo que es aún más preocupante, el dólar, ese pilar inquebrantable del sistema financiero global, empieza a mostrar signos de debilidad estructural. Los inversores lo saben, por eso no sorprende que el flujo de capital está mirando con fuerzas hacia metales preciosos y en especial hacia el oro. Ya no se trata únicamente de cubrirse frente a la inflación, se trata de preservar valor ante una moneda que pierde su prestigio y una economía que ya no inspira a la confianza de antaño. La credibilidad de Estados Unidos, como dice el propio Shah, se está desmoronando lentamente, y cuando la confianza se erosiona, el oro brilla. El oro no paga dividendos, no genera rentabilidad como una acción, no da intereses como un bono, pero lo que ofrece es estabilidad, una cualidad que hoy en día vale más que cualquier otro indicador financiero. El oro es la única divisa que no depende de la política de ningún país, de ningún banco central. Por eso, cuando el sistema basado en promesas se tambalea, los inversores recurren al metal que no promete nada, pero que nunca falla y siempre está ahí. Y Estados Unidos ha estado haciendo muchas promesas. Prometió reducir el déficit, prometió estabilizar la inflación, prometió volver a una senda de crecimiento sostenible, pero los datos dicen otra cosa. Y es que la deuda federal ha superado los 35 billones de dólares. Los intereses que se pagan solo por mantenerla ya consumen una parte cada vez más grande del presupuesto nacional. La Reserva Federal, atrapada entre controlar la inflación y evitar una recesión, ha perdido efectividad y credibilidad. Sus subidas y bajadas de tipos ya no producen los efectos esperados, y mientras tanto los mercados comienzan a descontar la idea de que el dólar podría no ser tan eterno como nos pensábamos. Este escenario es el que dibuja el propio SAG cuando habla de los $4.000 por onza. No es que el oro vaya a subir porque sí, es que hay razones estructurales que empujan hacia arriba. Primero está la pérdida de la confianza en el dólar. El hecho de que países como por ejemplo China, Rusia, India o incluso aliados tradicionales de Estados Unidos están diversificando sus reservas internacionales alejándose del dólar es una señal bastante clara. Segundo está la necesidad de cobertura ante políticas fiscales cada vez más expansivas. Y tercero, que es el agotamiento del sistema basado en deuda constante. Durante décadas Estados Unidos ha sostenido su modelo económico sobre la base del crédito ilimitado. Ha financiado guerras, subsidios, planes de rescate y expansiones a través de la emisión de deuda. Y todo eso fue posible porque el mundo confiaba en su capacidad de pago. Pero cuando los acreedores empiezan a dudar, todo el sistema empieza a vibrar. No se trata de si Estados Unidos puede pagar hoy, sino si podrá pagar y hacerlo mañana. Y esa duda, aunque sea mínima, es suficiente para que muchos opten por mover sus activos hacia algo más sólido. Y ese algo más sólido es el oro. Porque el oro no necesita promesas, está ahí, no tiene riesgo de contraparte, no se puede imprimir, y eso en un mundo de dinero digital, inflación de activos, es una virtud insostenible. La situación actual recuerda en muchos aspectos a lo que ocurrió en los años 70. En aquel entonces la inflación se descontroló, el dólar perdió valor y el oro pasó de menos de $100 a más de 800 en pocos años. Fue un salto brutal,
motivado por la desconfianza en el sistema. Hoy las condiciones son similares, aunque los actores sean diferentes. Ahora es China quien lidera las compras de oro, es Asia quien acumula estas reservas de oro, y es en el sur global quien empieza a mirar al oro como un escudo ante la inestabilidad del sistema occidental. No es casualidad que los bancos centrales estén comprando oro como no lo hacían en décadas. El año pasado se batieron récords, este año vamos camino de superarlos. Países que antes confiaban en dólares, bonos del tesoro y otras formas de reserva, ahora están llenando sus bóvedas de lingotes. Porque lo que está en juego no es solo el valor del oro, sino el valor del sistema monetario en sí. La afirmación de que el oro tiene un camino claro hacia los 4.000 dólares por onza puede parecer bastante agresiva, pero no lo es si lo vemos como una consecuencia lógica de un proceso de décadas. La desdolarización avanza. Las monedas digitales de los bancos centrales están en marcha y el oro silencioso pero firme observa desde su pedestal esperando el momento que los inversionistas una vez más recuerden por qué ha sido dinero durante miles de años. Y Shah, por ejemplo, no está solo. Otros analistas han empezado a señalar precios de 3.800 a 4.200 e incluso hemos visto analistas que predicen a 5.000 dólares por onza en escenarios de crisis extendida. Y aunque nadie puede prever con exactitud cómo se comportará el mercado, hay una tendencia que es innegable. El oro ha vuelto al centro del juego, no como adorno, sino como una base. Para los pequeños inversores este es un momento decisivo. Muchos se preguntan si ya es demasiado tarde para entrar. Pero cuando hablamos de procesos estructurales, no hay tal cosa como tarde o temprano. Hay ciclos, tendencias y ventanas, y ahora mismo la ventana de oportunidad sigue abierta. Porque lo estamos viendo y no es un pico especulativo, sino una revalorización sostenida. Y es aquí donde debemos de hablar del papel de la confianza. Porque más allá de los datos técnicos, de los tipos de interés, del rendimiento de los bonos o del crecimiento del PIB, lo que mueve los mercados es la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, como está ocurriendo ahora mismo con la política monetaria de Estados Unidos, lo que antes parecía impensable empieza a materializarse. Y la subida del oro a 4.000 dólares no significará solo una victoria para quienes invirtieron a tiempo, será una señal de que algo profundo ha cambiado, que los paradigmas con los que operamos durante décadas ya no son válidos, que el dinero fiat sostenido por promesas ya no es suficiente para asegurar estabilidad. Y tal vez ese sea el mayor aprendizaje de esta crisis, que el valor no se decreta, se construye, y el oro ha construido su valor durante milenios. Por eso, cuando el sistema falla, el oro resiste. A medida que se intensifica el debate sobre la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos y se profundiza el escepticismo hacia la capacidad de respuesta de la Reserva Federal, es probable que el oro continúe su ascenso, porque no se trata solo de inflación, se trata de dirección, de liderazgo, de credibilidad, y si Estados Unidos pierde su posición como ancla del sistema financiero global, el oro se convertirá en la brújula. En este escenario, cada subida de precio no es un techo, sino un peldaño más hacia una realidad donde el oro recupere su lugar como referencia global de valor. Y tal vez no volvamos al patrón oro, pero sí a un patrón de realidad, donde los activos se valoran por lo que son y no por lo que prometen ser. Por eso, cuando escucho a Nitesh Shah hablar de los 4.000 dólares por onza, no pienso en una cifra. Pienso en una advertencia, en un cambio de era, en una transición inevitable. Y pienso también en que tal vez este sea el mejor momento para dejar de mirar el oro como una simple commodity y empezar a verlo como lo que siempre ha sido, la base de todo valor. En definitiva, estamos viviendo un momento histórico y las certezas del pasado se desvanecen y el futuro financiero global se reescribe frente a nuestros ojos. El oro no solo está subiendo de precio, está recuperando su papel central como símbolo de estabilidad, confianza y resistencia. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, entiendes que algo profundo está ocurriendo. No se trata de alarmismo, sino de realismo, de observar las señales, conectar los puntos y prepararse. El oro no es la única respuesta, pero sí es una de las más sólidas en este contexto de incertidumbre. Así que mi recomendación no es que compres oro mañana sin pensar. Mi recomendación es que estudies, te formes, observes el panorama con visión crítica y entiendas por qué tantas instituciones, gobiernos y ciudadanos están volviendo al oro. Porque el camino hacia los 4.000 dólares por onza se confirma, será menos importante el precio que entraste y mucho más importante el haber tomado esta acción.
Así que muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas con más claridad, te invito a dejar un comentario con tu opinión. Y me gustaría saber si crees que el oro alcanzará los 4.000 dólares por onza, si estamos viviendo el declive del dólar o también me gustaría saber si te estás protegiendo de esta tormenta económica que se viene en un futuro o cercano o lejano, no lo sabemos todavía. Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir futuras actualizaciones y compartir este contenido con otros que, como tú, valoren la información libre, directa y sin adornos. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos analizando el verdadero pulso de los mercados. Así que hasta pronto, un saludo y adiós.